En esta fase de otomicosis va a ser característica una serie de sintomatologías. Vamos a comenzar con que el paciente va a referir un dolor agudo o intenso en el oído. Esto puede estar asociado a alguna obstrucción por supuración o por cerumen. También va a referir inflamación. Este puede ser a nivel del conducto auditivo o de la cara externa de la membrana timpánica. Y también va a sentir la sensación de obstrucción. Este puede ser, como ya mencioné, por una masa densa, blanquecina, ya sea de pus o en todo caso de cerumen, que necesita ser extraído lo más pronto posible. Bien, las obstrucciones del oído pueden ocasionar una serie de sintomatologías, tal es el caso del prurito, del dolor, de sensación de taponamiento del oído, y muchas veces el paciente va a sentir que tiene una pérdida de la audición. Esta puede ser temporal y una vez que se extrae el objeto extraño o la masa densa, el paciente puede recuperar su audición normalmente. Una vez que se llega al médico para que éste extraiga esas masas o esos objetos extraños, es necesario que éste haga un análisis antes y después de la audición de la persona, es decir, examinar la audición de la persona antes de extraer el objeto extraño o la masa densa y después de este. ¿Esto para qué? Para identificar si a la hora de la extracción no se causó algún daño a nivel del conducto auditivo o de la membrana timpánica. Para poder evitar todo esto es necesario que se haga un buen uso de los instrumentos y de los líquidos para poder extraer las masas o los cuerpos extraños. Bien, una vez que llegamos al médico para la extracción del cerumen o de pus, que generalmente son las causas principales de esta fase de otomicosis, generalmente el paciente siempre refiere esta sintomatología y es la causa principal por la que van al médico. El médico puede utilizar una cubeta, que es una pinza como la que vemos en pantalla, que tiene un ganchito en su parte inicial y hace más práctica la extracción ya sea del cerumen, del pus o del objeto extraño o insecto. También puede utilizar un dispositivo de succión como el que vemos en pantalla. Este es más ideal para la extracción de cerumen y de pus. Este cuenta con un de iluminación que hace más fácil y más específica la extracción, ya que podemos ver a profundidad y con una mejor calidad de iluminación la parte del conducto auditivo y se puede hacer más práctica la extracción de esas masas densas. Generalmente estos métodos son más seguros, más rápidos y más cómodos para el paciente. En algunas ocasiones también se puede utilizar la irrigación, que este puede combinarse con algún otro agente, tal es el caso del docusato sódico líquido, el peróxido de hidrógeno, o también conocido como agua oxigenada, glicerina o aceite mineral, para que ellos puedan ablandar el cerumen. En algunas ocasiones estas masas se densifican mucho y hacen un poco más complicada la extracción. Y estos agentes pueden hacer que el cerumen se ablande y sea un poco más sencillo de extraer. Así como lo vemos en pantalla, esta es una irrigación. Generalmente la irrigación no va a estar indicada para cualquier tipo de paciente. ¿Por qué? Bueno, pacientes con perforaciones timpánicas o que han tenido perforaciones timpánicas está totalmente contraindicado porque esto puede ocasionar una infección. Por ejemplo, si el agua o el líquido que se va a utilizar para irrigar el oído del paciente atraviesa el conducto auditivo externo y entra al tímpano, puede ocasionar una infección. O en el caso de secreciones del oído, lo mismo pasa. Si hay secreciones en el oído, puede haber una infección aún mayor o severa si se acumula el líquido que entra en esta zona. Ahora, personas con infecciones en el oído pasa lo mismo. Si nosotros introducimos más líquido o agua a un oído que está infectado o a un tímpano o a un conducto auditivo que está infectado,
este puede aumentar o severizar la infección. Y los medicamentos anticoagulantes. Esto es para pacientes que están tomando alguna medicación anticoagulante. Generalmente en esta fase de otomicosis también un síntoma característico son las ulceraciones en el oído o en el conducto auditivo. Entonces, si nosotros utilizamos irrigación en estos pacientes o hacemos una irrigación, en estos pacientes, el líquido, el agua va a entrar, ocasiona que estas lesiones se dañen aún más y podemos ocasionar un sangrado a nivel del conducto auditivo o de la membrana timpánica. Por eso es importante que para cualquier tipo de extracción, sea de cerumen, sea de pus, de algún objeto extraño o de un insecto, se acuda al médico y se tomen estas consideraciones para evitar que se pueda provocar algún tipo de infección o daño en esta zona. Si nosotros extraemos el cerumen que generalmente venden en las farmacias y tenemos en casa hisopos para limpiarnos el oído, lo único que estamos haciendo es que esa masa de cerumen se compacte con la membrana timpánica y esto puede hacer que uno, obstruya la audición y dos, ocasionar una infección que esta puede agravarse de quedarse ahí compactada por mucho tiempo. Y eso es al menos las partes o los puntos más importantes y esenciales de esta fase de otomicosis. Gracias.